En este ejercicio tenemos que indicar en cada caso la raíz, el índice y el radicando. Aquí tenemos la raíz de 25. La raíz de 25, pues tenemos que encontrar un número que elevado ¿a quién? Al cuadrado. Recordad que cuando no pone nada en el índice es un cuadrado. Igual a 25. ¿Qué número elevado al cuadrado da 25? Pues tenemos más menos 5. Tenemos dos resultados, porque el exponente de aquí, o el índice, como queráis, es par, y lo que hay dentro es positivo. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es más menos 5. Entonces, la raíz va a ser más menos 5. La raíz es el resultado. El índice es el número pequeñito que tendría que aparecer aquí, y como no aparece, sabemos que es un 2. Y el radicando es lo que hay dentro de la raíz, que sería en este caso el número 25. Raíz cúbica de menos 64. Tenemos que calcular un número que elevado al cubo nos dé menos 64. Entonces sabemos que va a ser un número negativo y ese número va a ser el número menos 4. Entonces, la raíz cúbica de menos 64 es 4. Aquí la raíz es el resultado de la operación, que en este caso es menos 4. El índice es el número pequeñito que está encima de la raíz, que es un 3. El índice es 3. Y el radicando es lo que está dentro de la raíz, que es el menos 64. Vamos a calcular esta raíz, la raíz cuarta de 81. ¿Qué número elevado a la cuarta nos da 81? En este caso va a ser tanto positivo como negativo, porque aquí el exponente es par, siempre nos va a dar positivo. Si el número que hay dentro sea tanto positivo como negativo, sabemos que el resultado va a ser positivo, porque el exponente es par. Entonces sería en este caso más menos 3. Más menos 3. Entonces la raíz de esta operación es más menos 3, es el resultado de la operación. El índice es el número pequeñito de aquí, que es el 4, y el radicando lo que hay dentro de la raíz, que es 81. En este ejercicio tenemos que completar los espacios que hay vacíos. Entonces tenemos la raíz de 4 es igual a... Vamos a ver. La raíz de 4 es igual a un número, hay que poner aquí, porque otro número es igual a 4. Entonces, sabemos que la raíz cuadrada de 4, cuando nos piden la raíz cuadrada de 4, tenemos que calcular un número que elevado al cuadrado nos dé 4. Ese número puede ser positivo y negativo, porque el resultado es positivo y el exponente es par. Entonces ese número, ¿qué número elevado al cuadrado da 4? El 2. Entonces la raíz cuadrada de 4 es más menos 2, porque más menos 2 al cuadrado es igual a 4. La raíz de 9, vamos a ver, para calcular la raíz cuadrada de 9 tenemos que saber qué número elevado al cuadrado nos da 9. Y sabemos que vamos a tener dos soluciones, porque está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado da 9? 3. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es más menos 3, porque si elevamos más 3 o menos 3 al cuadrado, nos da 9. La raíz cúbica de menos 8. La raíz cúbica de menos 8, para calcularla, tenemos que hallar un número que elevado al cubo, porque aquí el índice es 3, nos dé menos 8. ¿Qué número elevado al cubo nos da menos 8? Pues va a ser un número negativo, para que aquí nos dé negativo, y luego va a ser un 2, porque 2 al cubo son 8. Entonces, la raíz cúbica de menos 8 son menos 2, porque menos 2 elevado al cubo nos da menos 8. Vamos ahora con la raíz cúbica de 8. Tenemos que calcular un número
que elevado al cubo, fijaros que tenemos aquí un 3, entonces aquí tiene que ser cubo, nos dé 8. Entonces aquí sabemos que va a ser un número positivo, porque esto es impar y el resultado es positivo, y aquí 2 elevado al cubo nos da 8. Entonces la raíz cúbica de 8 es más 2. ¿Por qué? Porque más 2 elevado al cubo nos da 8. Raíz cuarta de 16. Tenemos que calcular un número que elevado a la cuarta nos dé 16. Y sabemos que, como el resultado es positivo y el exponente par, vamos a tener dos resultados. En este caso sería 2, porque 2 elevado a 4 da 16, y menos 2 también. Menos 2 elevado a 4 también da 16. Entonces la raíz cuarta de 16 es más 2 y es menos 2. ¿Por qué? Pues porque tanto más 2 como menos 2 elevados a la cuarta nos da 16. Raíz quinta de 32. Tenemos que encontrar un número que elevado a la quinta nos dé 32. El número que buscamos va a ser positivo, porque tenemos un exponente impar y el resultado es positivo. Y aquí, si ponemos 2 elevado a la quinta, pues nos va a dar 32. Entonces la raíz quinta de 32 va a ser más 2. Porque si elevamos más 2 a la quinta, el resultado va a ser lo que hay dentro de la raíz, que es 32. Raíz quinta de menos 32. Tenemos que encontrar un número que elevado a 5 nos dé menos 32. Como el resultado nos tiene que dar negativo y el exponente es impar, sabemos que aquí tiene que ir un número negativo, que va a ser, en este caso, 2. 2 elevado a la quinta nos da 32. Entonces, la raíz quinta de menos 32 va a ser menos 2, porque menos 2 elevado a la quinta nos da 32. Raíz sexta de 1, tenemos que calcular un número que elevado a la sexta nos dé 1. Como el exponente es par, y aquí tenemos un número, el resultado es positivo, sabemos que aquí vamos a tener dos posibles resultados, dos resultados. ¿Qué número elevado a la sexta da 1? El 1. Entonces la raíz sexta de 1 va a ser más menos 1, porque si elevamos más menos 1 a la sexta nos da 1. En este ejercicio nos piden que calculemos las raíces enteras tanto por defecto como por exceso. Entonces empezamos por la raíz de 14. Primero vamos a calcularla por defecto y vamos a ver los cuadrados perfectos que conocemos hasta llegar al 14. Y tenemos 2 al cuadrado, que son 4, 3 al cuadrado, que son 9, 3 por 3, 4 al cuadrado, que son 16. Entonces, como vemos aquí, con estos tres números ya nos llegan, porque el 14 estaría entre el 9 y entre el 16. Entonces, es más que 3 al cuadrado, pero es menos que 4 al cuadrado. Es decir, la raíz de 14 va a ser mayor que 3, pero va a ser menor que 4. Para calcular las raíces enteras por defecto, vamos a coger siempre el más pequeño de ellos. Entonces, hacemos la raíz cuadrada de 14 y ponemos aquí el 3. 3 al cuadrado son 9. Ponemos aquí el 9 y hacemos la resta, que nos da 5. Entonces, la raíz cuadrada de 14, la raíz entera, va a ser 3 y va a tener un resto por defecto de 5. Este es el resto por defecto y esta es la raíz por defecto. Para calcular la raíz por exceso, haríamos lo mismo, pero en vez de coger el 3, cogemos el 4. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y el 14 está
en el medio de 9 y 16. Y ahora cogemos el mayor de ellos para calcularla por exceso, que es el 4. Entonces ponemos aquí 4. 4 elevado al cuadrado son 16. Hacemos la resta, 16 menos 14, que son 2. Y este sería el resto por exceso. Y este sería la raíz entera por exceso de 14, de la raíz de 14. Vamos a hacer ahora la raíz cúbica de 14. Entonces vamos a ir mirando cubos perfectos, para saber dónde estaría el 14, entre qué dos números estaría el 14. Entonces empezamos por 2 elevado al cubo, que son 8, 3 elevado al cubo, que son 27, y ya está, porque el 14 va a estar, es un cuadrado que va a estar entre el 8 y el 27, no es un cuadrado perfecto. Los cuadrados perfectos son 8 y 27, y el 14 va a estar en el medio. Entonces, para calcular la raíz cúbica por defecto de 14, por defecto vamos a coger la base más pequeña, que es 2, y hacemos 2 al cubo que es 8. Y ahora restamos. El resultado nos daría 6. Entonces, 2 va a ser la raíz entera por defecto de la raíz cúbica de 14 y 6 va a ser el resto por defecto. Para calcular la raíz entera por exceso, la raíz cúbica de 14 entera por exceso, en vez de coger el 2, cogemos el 3 y lo ponemos aquí. Calculamos el cubo de 3, que es 27, y hacemos la diferencia de 27 menos 14, que son 13. 13. Entonces, la raíz entera por exceso de la raíz cúbica de 14 es 3. Y el resto por exceso es menos 13. Aquí también es menos 2. Vemos que si hacemos 2 elevado al cubo, el resto por defecto nos daría 8, y de 8 a 14 van 6. Y si lo hacemos por exceso, nos daría 3. 3 al cubo y nos sobrarían 13. 3 al cubo son 27. Para llegar al 14, que está por debajo, nos sobrarían 13. Vamos a calcular ahora la raíz cuadrada por defecto de 20. Entonces ponemos aquí raíz de 20, raíz cuadrada de 20, y tenemos que mirar qué número elevado al cuadrado nos da 20. Entonces aquí, nos habíamos quedado con los cuadrados perfectos en el 16. Entonces continuamos hasta que nos pasemos de 20. 5 al cuadrado son 25. Entonces, como tenemos que calcular un número que elevado al cuadrado nos dé 20, y 20 está entre 16 y 25, pues ese número va a estar entre 4 y 5. Entonces, para calcular la raíz por defecto, pues ponemos el menor de ellos, el 4. Calculamos 4 al cuadrado, que son 16, y calculamos la resta del 16 al 20, son 4. Entonces, la raíz cuadrada de 20, por defecto, la raíz entera, va a ser 4, y vamos a tener un resto por defecto de 4. 4 al cuadrado son 16, del 16 al 20, pues nos faltarían 4. Y ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de 20 por exceso. Entonces cogemos el siguiente número, el 5. Lo ponemos aquí y calculamos 5 al cuadrado, 5 por 5, que son 25. Hacemos la resta. 20 menos 25 son menos 5. Entonces 5 es la raíz cuadrada de 20 por exceso. Porque 5 por 5 son 25, ya nos pasamos de 20 y nos pasamos 5. Vamos ahora a calcular la raíz por defecto, la raíz cúbica de 20. Raíz cúbica de 20. Entonces tenemos que encontrar un número que elevado al cubo nos dé 20. Aquí tenemos los cubos y vemos que 20 está entre 8 y 27.
Entonces, ese número que elevado al cubo nos dé 20 va a estar entre 2 y 3. Si lo calculamos con el 2, nos da la raíz por defecto, y si lo calculamos con el 3, nos da la raíz por exceso. Entonces, por defecto, ponemos el 2. 2 elevado al cubo son 8. Hacemos la resta. Del 8 al 10 van 2 y del 1 al 2 va 1. 2 es la raíz cúbica de 20 por defecto y 12 es el resto por defecto. Ahora vamos a calcular la raíz cúbica de 20 por exceso. Por exceso quiere decir que nos pasamos de 20. 27, que es 3 al cubo, pondríamos el 3 y hacemos el cubo de 3. 3 elevado al cubo son 27, lo ponemos aquí y hacemos, como siempre, la resta. 20 menos 27 son menos 7. Entonces 3 es la raíz entera cúbica de 20 por exceso y el resto por exceso es menos 7. Vamos ahora a calcular la raíz cuadrada por defecto de 39. Entonces tenemos que saber qué número elevado al cuadrado nos da 39. Entonces aquí nos habíamos quedado en los cuadrados, tenemos aquí ya la lista, nos habíamos quedado en que 5 al cuadrado nos daba 25. Aún no llegamos a 39, pues entonces seguimos con el 6. 6 al cuadrado son 6 por 6, 36. Tampoco llegamos, tenemos que seguir. 7 al cuadrado son 49. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado nos da 39? Como el 39 está entre el 36 y el 49, está por aquí en el medio, entonces ese número va a ser un número más grande que 6, pero más pequeño que 7. Va a estar entre 6 y 7. Entonces, para calcular la raíz por defecto, lo hacemos con la más pequeña, con el 6. Ponemos el cuadrado de 6 debajo del 39 y hacemos la resta, que nos daría 3. 6 es la raíz entera por defecto de 39 y 3 es el resto por defecto de la raíz de 39. Ahora vamos a calcularlo por exceso. Y por exceso, pues va a ser un número un poco más pequeño que 7, pero mayor que 6. Por exceso cogemos el 7, hacemos el cuadrado de 7, que son 49, y hacemos esta resta, que son 10, menos 10. Entonces 7 es la raíz entera por exceso de 39 y menos 10 es el resto por exceso de la raíz de 39. Vamos ya con la raíz cúbica de 39 y vamos a calcular la raíz entera por defecto, porque 39 no es un cubo perfecto. Entonces, aquí en la lista de los cubos perfectos nos habíamos quedado en 3 al cubo, que nos daba 27. Aún no llegamos, necesitamos que sea 39 o mayor. Entonces seguimos con el 4. 4 al cubo nos da 64. Y con este ya nos pasamos. Entonces, ¿qué número elevado al cubo nos da 39? Pues si 27 está aquí, 64 está aquí, el 39 está en el medio, por aquí, en algún lugar. Entonces, ese número va a estar entre 3 y 4. Para calcular la raíz por defecto, cogemos el más pequeño de ellos, el 3. Y calculamos su cubo, que son 27. Hacemos la resta. Del 7 al 9, 2. Del 2 al 3, 1. Entonces 3 va a ser la raíz entera cúbica por defecto de 39 y 12 el resto por defecto. Y ahora vamos ya a calcular la raíz cúbica por exceso de 39 y pues ahora tenemos que escoger el 4, que era el que se pasaba un poco de 39. Entonces ponemos aquí el 4, hacemos el cubo de 4, que es 64, y calculamos esta diferencia, que son 25 menos 25. Entonces aquí tenemos la raíz por exceso de la raíz cúbica de 39 y menos 25 sería el resto por exceso.
En este ejercicio nos piden que calculemos manualmente las siguientes raíces cuadradas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a empezar por la raíz cuadrada de 4069, entonces lo que tenemos que hacer es coger el número desde la derecha e ir separando cifras de dos en dos. Entonces, primero serían estas dos cifras, luego estas dos cifras y ya no hay más. Entonces, ponemos una rayita así vertical para hacer las operaciones y aquí otra horizontal para las operaciones. Entonces, lo primero es coger el primer grupo, que es el 40. Entonces, tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 40 o un poco menos de 40. Entonces, aquí, en este lado, vamos a poner los cuadrados perfectos para saber dónde se encontraría. Tenemos 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, 3 por 3, 4 al cuadrado, que es 16, 5 al cuadrado, que son 25. Como veis, aún no llegamos. Tenemos que llegar a 40. O a un número mayor que 40. A 40 no vamos a llegar porque 40 no es un cuadrado perfecto, pero a un número mayor que 40 sí. Seguimos 6 al cuadrado, que son 36, ya nos estamos acercando. 7 al cuadrado, que son 49. Entonces, tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 40. Y aquí vemos que 7 al cuadrado nos pasamos, es 49. Y 6 al cuadrado no llegamos, que es 36. Entonces cogemos el que no llegamos, el último, el 6. Y lo ponemos aquí. Y después hacemos 6 al cuadrado, que son 36, y lo restamos del 40. 36. Hacemos esta resta, del 6 al 10 van 4, 3 una 4, al 4 van 0. El resultado nos da 4. Entonces ahora, a este 6 le calculamos su doble, 6 por 2, que son 12, y lo ponemos aquí. 12. Y ahora bajamos el siguiente grupo de cifras, que es el 69, y lo ponemos al lado del 4. Ponemos 4, 6, 9. Entonces ahora tenemos que buscar un número, de manera que una cifra aquí y la misma cifra aquí, el producto de este número por este número nos tiene que dar 469 o más pequeño. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con el 4. Y hacemos 4 por 4, 16, llevamos una, 4 por 2, 8 y una 9, y 4 por 1 son 4. Entonces esto nos da 496, y 496 es mayor que 469, entonces el 4 no nos va a valer. Cogemos uno más pequeño, porque tiene que ser, como mucho, este número, el resultado que nos tiene que dar. Entonces, ponemos otra vez el 12 que teníamos, aquí necesitamos una cifra, y aquí la misma cifra, y ahora vamos a probar con el 3. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. 369. Este número sí que es ya más pequeño que este número. Entonces lo ponemos aquí y hacemos la resta. Del 9 al 9, 0. 6 al 6, 0. Del 3 al 4, 1. Entonces, como este es el número que sí que nos vale, este número lo subimos para arriba, 63. Entonces 63 va a ser la raíz, por defecto, en este caso, de 4069. Va a haber un resto de 100, pero este sería el cálculo manual de esta raíz cuadrada. Vamos a hacer ahora la raíz cuadrada de 8315. Entonces, como siempre, separamos las cifras de 2 en 2, empezando por la derecha. 1, 2, 1, 2. Ponemos una rayita aquí y aquí otra. Entonces tenemos que buscar un número cuyo cuadrado sea 83 o un poco más pequeño que 83. Entonces aquí tenemos la lista de cuadrados perfectos y nos quedáramos en el 49, que es todavía muy pequeño. Tenemos que llegar al 83. Entonces seguimos la lista.
Seguimos con el 8. 8 al cuadrado, 64. 9 al cuadrado, 81. Todavía no llegamos, 81 es más pequeño que 83, así que seguimos 10 al cuadrado, que es 100. 10 por 10. Entonces tenemos que buscar un número cuyo cuadrado sea 83 o más pequeño que 83. Entonces el 10 no nos vale porque el cuadrado de 10 es más grande que 83. El cuadrado de 9 sí, porque es un poquito más pequeño que 83, es 81. Entonces cogemos el 9 y lo ponemos aquí. Y ahora calculamos 9 al cuadrado. 9 al cuadrado son 81 y lo ponemos debajo del primer grupo de cifras y hacemos la resta. 83 menos 81 son 2. Y ahora bajamos el siguiente grupo de cifras, que es el 15, y lo ponemos al lado del 2. Ahora calculamos el doble de 9, que son 18. Lo ponemos aquí. Aquí tiene que haber una cifra por la misma cifra y tenemos que calcular esta multiplicación y que el número que nos dé sea 215 o más pequeño. Entonces, como empieza por 2, vamos a poner aquí 2, porque 2 por 1 es 2. A ver si no nos pasamos. Entonces, 2 por 2 son 4. 2 por 8, 16. Llevamos una, 2 por 1, 2 y una 3. Como veis, nos da 364 y 364 es mayor que 215, entonces el 2 no nos vale. Tenemos que probar con un número más pequeño, 181 por 1. Recordad que esta cifra y esta cifra tienen que ser la misma cifra. 181 por 1 son 181. Entonces este número lo ponemos aquí, 181, porque este sí que nos vale, es más pequeño que 215. Entonces lo ponemos aquí y hacemos la resta. Del 1 al 5 van 4, del 8 al 11 van 3, le damos 1 y del 2 al 2 van 0. Entonces este 1 lo subimos para aquí arriba. Y tenemos que la raíz de 8315 es 91. Es una raíz entera por defecto y va a tener un resto de 34. Esto quiere decir que si hacemos 91 al cuadrado y a lo que nos dé le sumamos 34, esto nos va a dar 8315.